Hola mi gente linda, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante y es el tema de la religión en Kazajistán. Entre el Islam, la diversidad, la tolerancia, pues hay mucho detalle que contar. Así que nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Kazajistán, un país tan inmenso que si lo recorres entero, cruzas montañas, desiertos, ríos, estepas y climas completamente distintos. Pero más allá de su tamaño y de su belleza natural, hay algo que muchas veces pasa desapercibido y que define profundamente a este país: su alma espiritual. Hoy quiero invitarte a un viaje diferente, no tanto por sus paisajes y sus ciudades, sino por algo más invisible pero igual de poderoso: la religión y la espiritualidad en Kazajistán. Pero si hay algo que sorprende al llegar aquí, es ver cómo tantas creencias, culturas y formas de pensar conviven en armonía. En un mismo barrio puedes escuchar el llamado a la oración desde una mezquita, ver pasar frente a ti a una mujer con un pañuelo tradicional y a unos metros más allá una iglesia ortodoxa con sus cúpulas doradas brillando al sol. Y nadie se mira raro, nadie juzga, todos siguen su camino. Kazajistán es, en muchos sentidos, un milagro de convivencia religiosa. Y para entender cómo ha llegado a ser así, tenemos que mirar hacia atrás, muy atrás, hacia los orígenes mismos de su pueblo. Mucho antes de que existiera la palabra Kazajistán, las vastas estepas de Asia Central estaban habitadas por tribus nómadas, pueblos que vivían siguiendo el ritmo de la naturaleza, moviéndose con las estaciones, criando caballos, ovejas y camellos. Ellos veían el mundo como una gran familia viva. El cielo, la tierra, el fuego, el agua, los animales y los antepasados eran parte de un mismo espíritu. Su fe era lo que hoy llamaríamos chamanismo o tengrianismo, una espiritualidad basada en el respeto al Tengri, el dios del cielo azul. Tengri era más que una divinidad, era el principio del orden cósmico, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Y ese respeto por la vida, por el entorno y por la memoria de los ancestros aún perdura, incluso entre quienes hoy se consideran musulmanes o cristianos. Si hablas con un kazajo mayor, especialmente en las zonas rurales, te darás cuenta de que muchas de sus costumbres todavía conservan esa conexión con lo espiritual. Por ejemplo, es común ofrecer un trozo de pan al fuego antes de cocinar, o ver a las personas tocarse el pecho y mirar al cielo cuando agradecen algo. Son pequeños gestos que no tienen que ver con una religión específica, sino con una filosofía profunda: agradecer a la vida, a los antepasados y a la naturaleza. Esa visión fue la base sobre la que más tarde se construiría la identidad religiosa del país. El Islam llegó a las tierras kazajas hace más de 1000 años, a través de los comerciantes y sabios que cruzaban la famosa ruta de la seda. Por estas tierras pasaban caravanas repletas de seda, especias, metales preciosos y libros. Pero lo más valioso que se intercambiaba aquí eran las ideas: ciencia, filosofía, arte y, por supuesto, religión. El Islam se fue expandiendo poco a poco, pero sin imposiciones. No fue una conquista violenta, sino un proceso de integración cultural. Los pueblos nómadas adoptaron la nueva fe, pero sin abandonar su espiritualidad original. Así nació lo que muchos historiadores llaman el Islam de la estepa, un Islam tranquilo, flexible, profundamente humano, más centrado en la moral y la comunidad que en los rituales estrictos. El resultado fue una versión del Islam muy particular, donde la oración se combina con el respeto a los antepasados y donde la sabiduría tradicional se mezcla con la enseñanza coránica. Por eso, incluso hoy, el Islam en Kazajistán tiene un carácter único, diferente al del Medio Oriente y al del norte de África. Durante siglos, esta fe se mantuvo viva, transmitida de generación en generación, sostenida en la familia, en la palabra y en las costumbres diarias. Pero lo más fascinante es que aunque el Islam se convirtió en la religión mayoritaria, nunca fue la única. Kazajistán ha sido durante siglos un punto de encuentro entre civilizaciones. Aquí confluyeron comerciantes árabes, misioneros ortodoxos rusos, viajeros persas y también europeos que llegaron durante los tiempos del Imperio Ruso y luego del Imperio Soviético. Esa mezcla dejó huellas profundas. Hoy, más del 70% de la población es musulmana suní, pero también hay una fuerte presencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, especialmente entre la población eslava.
A esto se suman comunidades católicas, protestantes, judías e incluso budistas. En Almaty, por ejemplo, puedes caminar por el centro y ver cómo en apenas unas calles se levantan templos de distintas religiones, mezquitas, iglesias ortodoxas, sinagogas y hasta templos católicos. Y no hay tensión ni competencia entre ellos. De hecho, en muchas fechas importantes, líderes religiosos de diferentes confesiones se reúnen para enviar mensajes conjuntos de paz y respeto mutuo. Esta armonía interreligiosa no es un discurso oficial vacío, es parte del ADN cultural del país. Pero hubo un tiempo en que todo estuvo en riesgo. Durante la época soviética, desde los años 20 hasta finales de los 80, el ateísmo de Estado intentó borrar la religión del espacio público. Las mezquitas y las iglesias fueron cerradas, los líderes religiosos perseguidos y se promovió una visión del mundo completamente materialista. Aún así, la espiritualidad no desapareció. Se escondió. Los rezos continuaban en las casas, las tradiciones se mantenían en secreto y los valores morales seguían transmitiéndose de padres a hijos. Era una fe silenciosa, resistente, casi invisible, pero que nunca se dejó apagar. Y cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, esa fe salió a la luz con una fuerza impresionante. Las mezquitas comenzaron a reconstruirse, las iglesias reabrieron sus puertas y las nuevas generaciones redescubrieron su herencia espiritual. Kazajistán se independizó con una visión muy clara: ser un estado secular donde todas las religiones fueran respetadas, y hasta hoy ese equilibrio se ha mantenido. El gobierno promueve oficialmente la libertad de culto, pero al mismo tiempo defiende la unidad social y la tolerancia. En las escuelas se enseña historia de las religiones, pero no se impone ninguna. Y en las celebraciones nacionales es común ver líderes musulmanes, ortodoxos y judíos reunidos en un mismo escenario. Esa coexistencia pacífica no se da por casualidad. Kazajistán ha aprendido a lo largo de los siglos que la diversidad no es una amenaza, sino una fortaleza. Y esa idea se refleja en la vida diaria, en la forma en que la gente saluda, celebra y comparte. El Islam que se practica hoy en Kazajistán es mayoritariamente suní. Dentro de la escuela Hanafi, una de las más abiertas y flexibles del mundo musulmán. Aquí la religión se vive de manera moderada y respetuosa. No hay imposiciones ni fanatismos. El énfasis está en los valores, la familia, la honestidad, la ayuda mutua y el respeto. Las mezquitas son espacios comunitarios donde la gente no solo reza, sino también conversa, aprende y se apoya. Los imanes suelen ser personas cercanas, con formación académica, que guían sin imponer. Y aunque muchas mujeres usan el velo, otras no lo hacen, y ambas decisiones son aceptadas con naturalidad. La práctica religiosa aquí no entra en conflicto con la vida moderna. Las jóvenes rezan, estudian en universidades, emprenden negocios, viajan y utilizan redes sociales. La fe es parte de la vida y no una limitación. Por otro lado, el cristianismo, especialmente la Iglesia Ortodoxa rusa, tiene una presencia significativa. Durante la expansión del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, millones de rusos, ucranianos y bielorrusos se establecieron en Kazajistán. Hoy sus descendientes siguen manteniendo sus templos, tradiciones y celebraciones. En fechas como la Navidad ortodoxa, el ambiente en las ciudades es de alegría y comunidad. Y lo más bonito es que muchos kazajos musulmanes felicitan a sus amigos ortodoxos y viceversa. Esa interacción es algo muy cotidiano y natural. También existen comunidades católicas, especialmente en el norte del país, y pequeños grupos protestantes. Incluso hay unas minorías judías que conservan sinagogas activas, sobre todo en Almaty y en Astana. Más allá de los templos y las instituciones religiosas, lo que más llama la atención es cómo la espiritualidad impregna la vida cotidiana. Desde cómo se da la bienvenida a los invitados hasta cómo se celebra un nacimiento o se despide a un ser querido. Todo tiene un sentido espiritual. Cuando un kazajo te invita a su casa, casi siempre te ofrecerá pan y té. No aceptarlo se considera una falta de respeto, no por la comida en sí, sino porque ese gesto tiene un valor simbólico. Compartir lo que se tiene es una bendición. La palabra bendición, bata en kazajo, tiene un peso enorme. Un anciano puede darte su bata como señal de respeto, y eso se considera casi un acto sagrado. No es raro ver a la gente tocándose la frente con las manos después de recibir una bendición, como un modo de absorber esa energía positiva. Otra parte fundamental de la espiritualidad kazaja es el culto a los antepasados. Visitar las tumbas familiares, mantenerlas limpias,
Ofrecer rezos y recordar sus nombres es una costumbre profundamente arraigada. Cada generación se siente responsable de mantener viva la memoria de la anterior. Esa conexión entre pasado y presente es una forma de espiritualidad que no depende de ninguna religión formal, sino del respeto a la historia personal y familiar. Kazajistán no solo practica la tolerancia a nivel interno, sino que también la promueve a niveles internacionales. En Astana se celebra regularmente el Congreso de los Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales, donde se reúnen representantes del Islam, el cristianismo, el judaísmo, el budismo y otras religiones. El objetivo es promover el diálogo, la cooperación y la paz. Este congreso es una de las pocas iniciativas de su tipo en el mundo y ha posicionado a Kazajistán como un mediador espiritual entre Oriente y Occidente. Después de vivir aquí y observar todo esto de cerca, llegué a una conclusión muy simple. En Kazajistán, la religión no divide, más bien une. No se trata de imponer una verdad, sino de convivir en paz con la diversidad. Y quizás eso sea lo más espiritual de todo. En este mundo donde muchos países se fragmentan por cuestiones religiosas, Kazajistán ofrece un ejemplo de serenidad y respeto. Aquí la fe no se grita, se vive, no se impone, se comparte. Y esa manera tranquila y respetuosa de entender la espiritualidad es quizás la lección más valiosa que este país puede ofrecer al mundo. Porque al final, más allá de las mezquitas, las iglesias y los templos, lo que realmente mantiene viva la espiritualidad kazaja es algo que todos podemos entender: el respeto, la hospitalidad y la conexión con el humano. Kazajistán no solo es un país de paisajes inmensos y cielos infinitos, también es un país de corazones amplios, donde la fe se mide no por cuántas veces se reza, sino por cómo se trata a los demás. Y tal vez por eso, cuando viajas por sus estepas o caminas por sus calles, sientes algo especial, una especie de paz silenciosa que te acompaña incluso cuando ya te has ido. Pues nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Por aquí les estaré dejando el último video que subí sobre un paseo familiar en la ciudad de Almaty, en Kaktovye. Vayan a verlo, que está muy interesante, sé que les va a gustar. Así que más nada, nos vemos en un próximo video y ¡chao!